al Día con Hernán Higuera. Las 6 de la mañana, 26 minutos. Hay un interesante artículo de Andrés Ich, un artículo de opinión que se titula $4 al mes. El exministro de Trabajo publicó esto en Diario Expreso y allí habla sobre el salario básico en Venezuela y cómo desde el correísmo se reconoce la dictadura de Nicolás Maduro y se habla de la posible creación de una moneda paralela. Solo quienes han estado en Venezuela pueden dar fe de lo que voy a decir. Pagar un almuerzo en Venezuela con 300,000 bolívares, imagínense usted cuándo va a acabar de contar 300,000 bolívares, que creo que eso costaba cuando yo fui, por el nivel de inflación, ¿no? Y pensar que hay políticos ecuatorianos que respaldan eso, que le dan la espalda a los migrantes, a la oleada de migrantes que han llegado hasta el país por diferentes motivos, la mayoría expulsados por pensar distinto. Sí es un tema que preocupa esa declaración de la candidata Luisa González en el debate presidencial, en el sentido de que sí va a reconocer al gobierno de Maduro. Tiene muchas implicaciones. Andrés Ich, exministro de Trabajo, muy buenos días. Han hablado de una moneda paralela, vienen hablando desde hace mucho rato de la creación del Banco del Sur. Si es que llegaran a hacer poder en el Ecuador, ¿cuáles serían los riesgos de una moneda paralela al dólar? Hernán, buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación. Un gusto como siempre. Creo que están ahí, ¿no? Creo que son evidentes. Y el principal problema es que es un modelo fallido en el que se refleja buena parte de esta tendencia del socialismo del siglo XXI, con sus diferentes acepciones. Estos modelos lo que hacen es empobrecer muchísimo a la gente. Y el caso de Venezuela es un caso, además, interesante porque hemos podido ver la evolución de una política que parte con un país bastante sólido, con las mayores reservas petroleras del mundo. Venezuela no tiene un problema que le impida generar ingresos o ser una nación próspera. Y esas políticas lo han ido empobreciendo durante aproximadamente 3 décadas. El gran problema es que el modelo económico en el que se reflejan es un modelo que utiliza todos los recursos que están a disposición. Absorbe además de una manera bastante agresiva los recursos del sector privado, ocupa un espacio que le corresponde al sector privado. Y cuando esos recursos cuando se acaba el dinero para gastar y para generar política que le da alta popularidad a sus mandantes, no les queda otra que devaluar, porque simplemente no hay suficiente dinero para pagar las obligaciones del Estado, no hay suficiente dinero para pagar los sueldos, para pagar las transacciones internacionales, para pagar la obra pública. Y la única manera es devaluar, es decir, hacer que la moneda local valga menos y que por lo tanto se reparta de una manera distinta el pastel en relación a cómo se podía hacer antes. El problema que tenemos en el Ecuador, o más bien la limitación que tenemos en el Ecuador a esa política, es que tenemos una moneda extranjera, una moneda fuerte como el dólar, y por lo tanto no hay la capacidad de devaluar la moneda de una manera rápida. Esa ha sido nuestra gran ventaja, esa ha sido nuestra protección. El problema es que esa protección y esa ventaja no son infinitas, no son eternas y no son inmutables. Si es que la política pública maneja las finanzas de tal manera que en algún momento nos quedamos sin dólares, nos quedamos sin recursos, no le va a quedar más opción al gobierno en ese momento que inventarse algún sistema paralelo, ya sea una moneda oficial. Y ya lo han dicho, ¿no? El ecuadólar. Aunque por ahí se desmarcó Luisa González. Ese es el otro camino. Una moneda que simule ser un dólar sin que lo sea. Si a una persona le comienzan a pagar en bonos o le comienzan a pagar a través de una anotación simplemente electrónica, pero no hay dólares para respaldarlo, el momento en que se quiere transformar esos dólares o se quiere transformar esa anotación electrónica y recuperar dólares, lo más probable es que lo tenga que hacer con un descuento, con una pérdida del valor de esa anotación. Y en ese momento hay una devaluación de facto. Y ese creo que es el gran riesgo. Uh-huh. Yo, la verdad, no tengo un problema
con las personas como tal, pero sí con las ideas. Y estas son ideas fallidas, son ideas que no han dado resultados en ningún país de los cuales han sido aplicadas. Son ideas que históricamente además se han demostrado erróneas por todo lado, desde el respeto de derechos hasta lo económico. Y por lo tanto, creo que ya es hora, con toda la evidencia que hay, para evolucionar y buscar caminos que realmente puedan generar prosperidad. El hecho es que la comunidad ecuatoriana, la comunidad latinoamericana se olvida muy pronto de cómo empezó, por ejemplo, la crisis en Venezuela, ¿no? La crisis económica, empezaron a nacionalizar todo, empezaron cuando les quita la propiedad privada a los empresarios y hacerse dueño de las empresas el Estado, empezó el desempleo, empezó la falta de circulante, empezó la escasez de alimentos. Acuérdense las grandes filas que hacían los venezolanos por una libra de arroz, por una funda de leche, y eso generó ya la diáspora hacia el resto de Latinoamérica. Es que nos olvidamos muy rápido, y entonces escuchar a una candidata, respeto su pensamiento, no lo comparto, querer llevarnos hacia allá sin querer reconocer todo esto que ha pasado, en realidad es que nos pone a reflexionar, por lo menos a recordar o a mirar en internet, las redes sociales, YouTube, ver noticieros de años anteriores para saber qué mismo quieren. Además, Hernán, no es el único caso. El caso de Venezuela es muy dramático y además está muy documentado por la era en la que vivimos. Pero a los cubanos les pasó exactamente lo mismo. La diferencia es que los cubanos no podían salir tan fácilmente. Estando en una isla, la migración no se les facilitaba como se les ha facilitado a los venezolanos. A los argentinos en los años 80 tuvieron una gran crisis y una gran devaluación por políticas similares que afortunadamente corrigieron. Volvieron a caer en ese mismo sistema populista de irresponsabilidad fiscal ya en este siglo y nuevamente tuvieron una crisis importante con mucha hambre. Bolivia está pasando por una situación por lo igual. Mismo, claro. Bolivia se ha quedado sin dólares, no tienen ni siquiera gasolina porque se gastaron todo lo que tenían. Esto, para ponerlo de otra manera, esto es como una gran fiesta, ¿no es cierto? Hay un vecino que invita a todo el barrio a su casa, se gasta en tragos, se gasta en comida, llegan bandas y al día siguiente alguien tiene que pagar esa factura. Y si ese vecino lo que ha hecho para la fiesta es gastarse los ahorros que tenía, pedir créditos, gastarse el dinero que era para el colegio de los hijos, no va a tener con qué pagar. Y ojo que sí hay quien vive bien en Venezuela, ¿no? O sea, no es que para todos es la pobreza, eso también hay que aclararlo. ¿Quiénes viven bien en Venezuela? Sí, claro, porque hay un sistema extremadamente corrupto. Y este es uno de los problemas que vienen con estos modelos. Un Estado gigantesco, un Estado que se ocupa de todo, un Estado donde no hay control y donde sobra la plata, entre comillas, o que parece que sobra la plata, lo que genera son muchísimos focos de corrupción. Cada trámite innecesario, cada entidad innecesaria genera focos de corrupción. Y después de esa corrupción se enquista y esa corrupción, sí, se aprovecha de mucha de la plata que circula y se convierten en una boliburguesía, como le llaman en Venezuela. ¿No es cierto? Pero que básicamente es una burguesía de corruptos, es decir, un pequeño número de gente que se ha quedado con buena parte del pastel, buena parte de los dineros que deberían haber ido a las personas más pobres, que deberían haber ido al desarrollo, a generar capacidades en el sector privado para poder salir adelante, y que viven muy bien, o viven muy bien entre comillas, porque si bien tienen muchísimo dinero, son personas que seguramente pasarán aterradas de hasta dónde va a aguantar ese régimen y cuándo van a tener que enfrentar a la justicia. Entonces, viene el segundo problema, que es trasladar esta crisis económica a una crisis de derechos humanos y de seguridad. Porque la única manera en que los regímenes con ese tipo de características se pueden mantener es a través de la represión y de la fuerza. Del totalitarismo. No hay una persona independiente que pueda defender un sistema así de empobrecedor. Y por lo tanto a esas personas las tienen que reprimir y las tienen que mantener contenidas para que el régimen pueda seguir viviendo. Le digo, y Andrés, así es como se ha mantenido el régimen chavista durante estos casi 30 años. Le digo, Andrés, que me encantaría profundizar en este tema con la señora Luisa González. Ojalá aceptara una entrevista con este espacio para preguntarle exactamente por qué quiere tener buenas relaciones con Nicolás Maduro al reconocerlo como presidente y no como lo que es, un dictador.
Obvio, también tengo preguntas para Daniel Noboa sobre algunos temitas que nadie se atreve a preguntarles porque no se dejan, ¿no? Porque huyen a las preguntas. Y entonces a los indecisos nos tienen así como, ¿por dónde me voy? ¿Por dónde me voy? ¿Qué define mi voto? Escuchamos tantas incoherencias en ese debate presidencial, tantos ataques que estamos eligiendo, al parecer, según lo que ellos mismos dijeron, entre grupos delincuenciales, porque el uno es narcopolítico, el otro también. En fin, me imagino cómo están los ciudadanos ecuatorianos frente a estos problemas que nos han planteado, como el de tener una moneda paralela al dólar, y ya usted nos ha dicho cuáles son los riesgos. Le agradezco, Andrés, muy gentil. Muchísimas gracias, Hernán. Andrés Is es ministro de Trabajo aquí en Notimundo al Día.